Mi trayectoria en la niñez no fue muy buena. Tuve un familiar que me empezó a pervertir. En una forma donde a los 5 añitos empecé a notar que en aquella mente de aquel niño, en aquel cuerpo, empezaban a surgir cosas fuera de lo normal. Mientras me criaba en Santa Cruz, los demonios me atormentaban, me jalaban por los pies, no podía dormir con la luz apagada, porque eso era un temor para mí. Ya a los 16 años, donde en la misma guagua de la iglesia que me brincaron para hice cosas indebidas que hoy día, si Dios me hubiera mirado en una forma sin misericordia, Dios me hubiera matado. Ahora da comienzo tu programa Es Necesario que Testifiques por Maranata 911. Dios te bendiga, Dios te guarde, te saluda tu hermano Diego Silva y tu programa Es Necesario que Testifique, que va por Maranata 911 TV. Estamos sumamente agradecidos con el Señor, estamos contentos de todas las maravillas que Dios ha estado haciendo a través de las diferentes programaciones de lo que es Maranata 911. Queremos darle las gracias también, además de a Dios, gracias a todos ustedes por lo que es el apoyo, por haber estado compartiendo, por haber estado episodio tras episodio, programa tras programa con nosotros, aquí comentando. Aunque usted no lo crea, estamos leyendo todos los comentarios, nos gozamos de cada uno de los comentarios que verdad están poniendo en la cajita de comentarios en el canal de YouTube, y estamos orando por todas las peticiones que usted ponga. Acuérdese, ese comentario, esa cajita es para que usted también ponga las peticiones, que hay un grupo, hay unos guerreros también que estarán clamando por esas peticiones para que el Señor se glorifique. Así que queremos darle todas las gracias, toda la gloria y la honra a cada uno de ustedes, ¿verdad? También, y la gloria y la honra al Señor y a cada uno de ustedes por el agradecimiento y estar conectado con nosotros. Así que sin más preámbulo, nosotros tenemos hoy un invitado que nos vamos a gozar a través de su testimonio. Nos vamos con una travesía ahora. Y yo sé que usted será impactado, será ministrado. Dios le hablará a su corazón a través del testimonio de mi hermano Abimael. Dios le bendiga, Abimael. Amén, Dios te bendiga, varón. Amén, gracias al Señor, ¿verdad? Y gracias a usted pues, por haberse atrevido a ser, ¿verdad? Valiente y venir aquí con nosotros a conversar. Este programa es bajo el tema Es Necesario que Testifiquemos. Amén. ¿Y qué es lo que vamos a testificar? Pues las maravillas del Señor Jesucristo, todo lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, en la de ustedes. Y siempre me gusta resaltar que lo que nosotros buscamos y la meta principal es glorificar a Dios. 100% Amén. Glorificarle, pues a través de las vivencias de cada uno de los siervos y siervas que se sientan ahí, pero es glorificar a Dios, que la gente vea y entienda que el brazo de Jehová nos ha cortado para estos tiempos. Amén. Así que, Abimael, preséntese, ¿verdad? Y son las cámaras para usted. Amén, gracias por la invitación. Amén. Para mí es un honor, un privilegio de parte de Dios estar aquí con ustedes. Y respondo al nombre de Abimael Reyes Ramos. Y tengo un testimonio que contar, ¿sí? Y que yo sé que va a ser de gran bendición para cada uno de nuestros hermanos y especialmente para los pastores que están activos ahora mismito en el ministerio. Eso es, así que no se despegue, usted que es pastor, usted que es un ministro, usted que es el líder, usted que tiene un llamado de parte del Señor, ¿verdad? Para que ejerza alguna posición en lo que es la iglesia, el cuerpo ministerial. Quédese ahí porque estoy seguro que este testimonio le va a impactar y yo sé que Dios hablará a su corazón. Así que, Abimael, queríamos saber, siempre decimos que todo testimonio tiene un principio, tiene un génesis, hubo un comienzo, y para entrar en contexto nos gustaría saber quién es Abimael, de dónde viene, dónde nació y cómo fue su núcleo familiar. Amén, sí, soy natural de Santa Juanita, Bayamón. Y por la gracia del Señor, nací en un hogar cristiano, donde mis padres me enseñaron el temor a Dios desde pequeño. Y fui criado hasta los 14 años, aproximadamente en el barrio Santa Cruz, en Carolina. Y tuve una niñez no muy normal, y usted se preguntará cómo es posible que un joven
un niño criado en el Evangelio, tengo una niñez no muy normal. Pues vamos a partir de esa primicia, siendo que fui criado, nacido en el Evangelio, educado en un concilio muy conocido a nivel mundial, Iglesia de Dios Mission Board. Me acuerdo que cuando yo tenía 5 añitos, pasó una experiencia con un familiar y mi trayectoria en la niñez no fue muy buena, donde pues tuve un familiar que me empezó a pervertir y voy a tratar de hablar en parábola. Me empezó a pervertir en una forma donde a los 5 añitos, me acuerdo, criado en Carolina, en Buena Vista, empecé a notar que en aquella mente de aquel niño, en aquel cuerpo, empezaban a surgir cosas fuera de lo normal. Y puedo testificar ahora que soy adulto que a la edad de 5 años, cuando yo soy pervertido, me dicen al esto, aquello, lo otro, yo empecé a tomar un curso bien diferente como niño en mi vida dentro de la iglesia, donde miraba a las féminas, un niño a 5 años, miraba a las féminas con unos deseos porque fueron despertados por una persona. Y en mi trayectoria, aún a mis propias hermanas, a las mujeres, yo las miraba, Señor, ¿qué es esto? No tengo control. Y empecé a hacer cosas, a practicar cosas que le desagradaban a Dios. A nivel que llego a mi adolescencia y estoy enfrentándome a unos demonios que hoy día puedo entender que era fornicación, adulterio, lujuria, lascivia. Y yo veía cómo el ministerio de mi padre se desarrollaba. Y para asombro mío, yo mientras me criaba en Santa Cruz, los demonios me atormentaban, me jalaban por los pies, no podía dormir con la luz apagada, porque eso era un temor para mí. A nivel de que no le digo nada a mis padres, pero mi comportamiento en la escuela siempre eran llamando a mi padre. Mire que su hijo está haciendo esto o lo otro, pero siempre pues en su mejor interés pues me disciplinaban. Los padres nos disciplinaban no con la intención de destruirnos, sino para enseñarnos la educación y la moral. Y nada de eso, hacía nada. Yo iba de mal en peor, llegaba en mi adolescencia, cuando cumplo eso de 14 años, Dios traslada a mi padre a Estados Unidos, nos lleva a New Jersey, al estado de New Jersey, al pueblo de Newark. Y yo vengo arrastrando ese monstruo que estaba en mí y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Pero seguí en mi trayectoria porque pensaba, pues, eso es normal. Claro. Pero yo sabía que no estaba normal. Dios nos permite a mi padre pastorear por 2 años en Newark, New Jersey. Nos trasladan para Massachusetts. Ahí empezó intensamente mi reto en lo que me estaba enfrentando. Cuando llego a Massachusetts, ya 16 años, soy músico de la iglesia. Ya a los 16 años en el estado de Massachusetts, pues se permitía con consentimiento del padre que se podía guiar. Y se me dio la oportunidad de guiar una de las guaguas de la iglesia. Y yo me puse a guiar la guagua de la iglesia. Era músico de la iglesia. Era el hijo del pastor. Pero yo estaba luchando, no me atreví a decirle a nadie nada. Eso era un monstruo que me estaba comiendo por dentro, lentamente. Donde en Massachusetts, y yo voy a decir esto con vergüenza, y yo le he llorado a Dios, yo sé que Dios me perdonó, y yo sé que la misericordia de Dios, por eso estoy aquí, porque yo sé que la misericordia de Dios es extremadamente grande. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me acuerdo en una ocasión que caí en mis manos un libro de muñequitos. Y mi padre había construido dentro de un templo enorme, allí en Roxbury, en la Parker Street, en Boston, construyeron una casa pastoral dentro del mismo templo, pero
ese monstruo me estaba carcomiendo tanto que no tuve la vergüenza, porque perdí la vergüenza. Y llegué a infiltrar esos libros en la misma casa pastoral. Yo sabía que estaba mal, pero yo seguía lidiando con ese monstruo. Y yo buscando, eso fue a la edad de ya los 16 años, donde en la misma guagua de la iglesia que me brindaron para buscar personas, hice cosas indebidas que hoy día, si Dios me hubiera mirado en una forma de sin misericordia, Dios me hubiera matado. Porque yo cogí lo santo de Dios, porque todo lo que Dios toca es de Él, es separado para Él, aún la transportación de la guagua. Y yo llegué a tal nivel que cuando lo que hice fueron varias veces, me sentía mal. Me acuerdo a fines de mi edad, de cuando tenía 16 años, vamos para un campamento en Allentown, Pensilvania, y yo le dije a Dios, o tú haces algo, yo voy a hacer algo. Ya el enemigo me estaba maquinando en mi mente porque me sentía aborrecido. El diablo me decía, mira a tu padre como Dios lo usa, tú eres un miserable, dale fin a tu vida. Empezaba a acusarme. Y yo, inexperto, apenas 16 años, yo decía, Señor, o tú haces algo, yo voy a hacer algo. Y para mi sorpresa, cuando vamos a Allentown, Pensilvania, que vamos ese viaje a un campamento jóvenes de la Iglesia de Dios, para mi sorpresa, en la última prédica de uno de los instrumentos que Dios usó allí en Allentown, Pensilvania, el varón hizo un llamado y yo escucho esa voz clarito y yo arranqué a llorar porque fue la primera vez que yo escucho la voz de Dios. Y yo pensaba que Dios no me oía, no me escuchaba. Cuando de repente yo escucho esa voz que me dice, ven que te necesito para mi obra. Y yo miraba así y decía, a mí. Pero cuando el hombre de Dios hace el llamado, yo no titubeé, yo fui el primero que pasé. A mí me arrestaron, a mí me cautivaron. Yo fui, cerré mis ojos, había lo que se llama esto, donde los hermanos oran al frente, que no se puede brincar. Yo cuando abro mis ojos, yo estoy en el altar arriba, estoy llorando. Y a la misma vez el Espíritu de Dios me bautiza. Yo nunca había sido bautizado por el Espíritu de Dios. Y oigo al superintendente, que para aquel entonces, un siervo de Dios que hoy día está con el Señor, Manuel Pérez Sánchez, fue mi superintendente. Lo estoy abrazando y me dice, bienvenido al cuerpo ministerial. Y mi trayectoria prosiguió. Dios me bautiza, Dios me llama y empiezo a estudiar su palabra. Pero la guerra no cesó. La guerra continuó. Y vine a Puerto Rico, me acuerdo, en el 87. Luego de Dios haberme dado una experiencia pastoral en el 86, porque en el 85 Dios me llamó, al año surge una vacante y no había nadie. Para aquel entonces nadie, pero ya Dios pues estaba trabajando conmigo. Y me llevó a Salem, Massachusetts, donde estuve un año en aquella iglesia, donde aprendí muchas cosas que no sabía. Y hasta el día de hoy seguimos aprendiendo, porque esta educación no cesa, esto es una continua educación. Pero volviendo a ese año, en el 87, viajo a Puerto Rico para estudiar en el Colegio Teológico del Caribe de la Iglesia de Dios Mission Board, aquí en St. John's. Y en mi trayectoria seguí enfrentándome a esa problemática donde era perseguido por esos espíritus inmundos. Y yo sé que ahora mismo hay pastores, he tenido el privilegio de hablar con otros pastores que me han dicho, mira,
un espíritu de fornicación me sigue en mi ministerio. Claro. ¿Sabes? Hay que ser realista. La guerra es espiritual. No, y cuando usted ve, perdona que le Sí, cómo interrumpa, esto es algo que ya está en el paquete. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó con esos detalles de la Eso así. sexualidad, Amén. de los órganos reproductivos. Usted ve que uno tiene ciertas áreas que, ¿verdad? Eso está ahí en el paquete. Ujú. El enemigo ya sabe que eso está ahí. Sí. Y por ahí él va a buscar. Por eso que tú ves que él distorsiona las cosas, el diseño de Dios lo tergiversa, cambia, para entonces nosotros entrar en lo que es unos deseos, ¿verdad? Sexuales, y estamos hablando de esos deseos, o ya la promiscuidad, Eso o los desórdenes, el no hacerlo en el orden, el hacerlo, y es parte del paquete, y es algo que la mayoría de todos seres humanos, el que lo habla honestamente, enfrenta. Muchos enfrentamos eso. Y como eso está ahí, hay luchas que vamos a ganar, pero hay luchas que vamos a seguir. Hay luchas que ganamos y pasaron, pero hay luchas que van a seguir luchando, vamos a seguir luchando con lo mismo. Eso es así. Porque está aquí en el paquete. Así es. Entonces pasa el tiempo y quiero recalcar algo que usted habló, que donde todo empezó fue a la edad de 5 años. 5 años. Cuando, ¿verdad?, le pervierten la mentalidad, la inocencia a un niño. Eso es así. Y usted no me da un detalle, pero son muchas maneras que podemos pervertirle la mente a un niño. Sacarlo del orden, la música, lo que ellos ven, Eso es así. lo que yo les hable, lo que yo les presente, la pornografía auditiva que ahora es la música. Yo no sé cómo hoy día estamos viendo tantos y tantos padres. Yo a veces estoy en un semáforo y hay padres escuchando esta música hoy día que es completamente pornográfica, Eso es así. sexual, Incitando a la y pornografía. los niños atrás cantándola sin saber el error que están haciendo, lo que están, a las puertas que están abriendo, a lo que ellos se van a enfrentar en un futuro si Cristo no viene. Y eso empieza desde la niñez. Y están creando monstruos. Eso es algo peor. Yo diría que es tan peor como las drogas. Sí, sí. Eso es un monstruo donde si no hay una intervención divina, Sigue eso escalando. es solamente Dios, solamente su Santo Espíritu. Hoy lo Entonces, vemos. la trayectoria mía fue para gloria y honra del Señor. Dios me permite ir a Estados Unidos nuevamente. En el 94 nos permite pastorear en Brockton, Massachusetts. Estuvimos por un corto tiempo ahí. Luego Dios me habla y me lleva al estado de Rhode Island. ¿Y qué edad tenía? Allá yo tenía ya mis 30 años. Mis 30 años. Ya había pasado un lapso de tiempo donde fui copastor de mi tío, Rafi Reyes, para aquel entonces un evangelista que Dios lo llamó al pastorado, y llegué a ser copastor de mi papá también. Y llega el momento en que Dios usa un evangelista para el 94, que estamos en un retiro en Palmer, Massachusetts, un sitio donde le llaman Monteoret, Palmer, Massachusetts. Allí fue donde tuve mis primeros encuentros con el Espíritu de Dios. Y Dios me lleva a Pawtucket, Rhode Island, en el 97. Tuve un tiempo en 94 en Brockton, Massachusetts. Luego en el 97, que fue mi último pastorado por 7 años, empecé a tener más amplia mi visión del llamado. Seguía siendo atacado. Claro. Y yo le dije a Dios, Dios, necesito una experiencia que marque mi vida. Yo venía de un trasfondo donde veo que la misericordia de Dios me cubre. Porque al usar la transportación y a usar la casa, el templo, porque la casa pastoral estaba dentro del templo, yo estaba profanando. Sí. Óyeme, no es que la misericordia de Dios. Y Dios me cubre, ve mi intención, que yo quiero hacer lo correcto, y ve mi hambre. Y en el 97, ya para el 98, Dios, su Santo Espíritu, pone en mí ese anhelo de acercarme a Él, buscarlo, anhelarlo. Y yo le decía, necesito una experiencia que marque mi vida para que mi fe crezca. Y para mi sorpresa me voy 3 días de retiro con un evangelista, un hombre de Dios que Dios usa tremendamente. Y
yo le dije a Dios llorando como un niño desconsolado, yo quiero algo que me transforme. Preséntateme, haz algo, que mi vida cambie, un cambio radical. Y me acuerdo que la primera noche a la segunda se me aparece Jesús. Y usted dirá, ¿cómo es Jesús? Sí era Jesús porque traté de ver su rostro y no lo pude ver. Yo vi su túnica, yo vi su cabello, yo vi y yo me limpiaba mis ojos y trataba de penetrar. Yo necesito verlo. No me dejó verlo. Pero el cuarto se llenó de demonios. Los demonios rugen como lechones. Ellos rugen como, no sé cuántos han escuchado a un cerdo cuando lo están matando. Ese sonido, como dicen en inglés, high pitch, ese sonido bien alto. Y eso era un tormento para mí. Ellos chillaban. Y de repente yo llamo al Señor, le digo, Jesús, ayúdame, que esto es fuerte, yo no puedo. Pero yo no sé cuántos miles de demonios estaban en aquel cuarto donde estaba el evangelista y yo. De repente solamente veo la mano del maestro. Él no habló nada. Pero yo empecé a ver su mano en una forma tan sincronizada que yo digo que la manecilla del reloj se quedó corta. Esa mano iba en un margen, en un ritmo, en un ritmo. Que cuando señaló la puerta, todos se fueron, no quedó ni uno. Y yo pude incorporarme y decirle al varón de Dios, varón, esto estaba aquí. Él vino y me dice, esto estaba aquí lleno de demonios, muchachos, qué batalla tuvimos aquí. Esa experiencia me marcó a mí. Me marcó a mí porque les voy a decir más adelante de lo que Dios me libró y qué fue lo que esa experiencia me recordó de lo que Dios me había librado. Pasa ese tiempo, en el 2003 Dios me habla, pasamos a Puerto Rico, yo no sabía hacia dónde iba. Para aquel entonces Dios usó un siervo de él que lo usó en el don de ciencia, terrible, terrible, terrible. Amigo nuestro, me conservo su nombre por ética, ya que hoy día este varón de Dios se está levantando. Y el Señor nos dijo, te entrego una llave y detrás de esa casa pasa un río. Y hoy día, cuando Dios me trae de Estados Unidos a Luquillo, yo no sabía que era en Luquillo, para mi sorpresa, la casa que hoy día construimos en aquel solar vacío, pasa el río Sabana. Gloria a Dios. Y el Señor me había hablado grandemente y para aquel entonces la que era mi primera esposa, a ella fue la que Dios le habló. Cuando yo vengo a Puerto Rico me voy adelante con mi hija, preparando todo. Cuando esta persona viene y me dice, Dios me habló, pero no te voy a decir nada. Yo vine a Puerto Rico, le digo, mira, hay una sorpresa, Dios nos tiene una sorpresa. Y es que nos consiguió una propiedad. Y entonces yo no sabía por dónde Dios me estaba llevando. Pero sí sabía que el paso era firme y seguro hacia donde Dios me llevaba. La cosa fue que le dije, pues, está sentada porque te tengo una sorpresa. Sí, estoy sentada. Hay un río pasando por detrás de la propiedad. Y me dice, no, yo estoy bien. Ahora, tú estás sentado, espera lo que te voy a decir. Dios me habló y me dijo que me entregaba la llave de una casa y por atrás pasaba un río. Y yo dije, wow, Dios mío, verdaderamente que tú tienes todo bajo control. Ahora, construimos la casa y empezaba a sentir una inquietud de levantar una obra. Pero yo decía, ¿seré yo? Serán cosas mías. No, serán cosas mías, no lamentarme quieto, no, porque este family room yo lo hice para mi familia. Dios levanta una profeta, sierva de él, que hoy día partió con él, una varona de Dios, y me dice, mira mi siervo, es ahí donde te puse, es donde quiero que levantes obra.
Y yo empecé a pelear con Dios. Y al yo lidiar con Dios en mi forcejeo, Dios permite que el poco dinero que yo traje a Estados Unidos se fuera, la guagua se me dañe y me toca unos tendones. Dios permite que unos tendones en este brazo sean afectados a nivel que iban a operar. Y yo terco, no señor, pero es que ese es el family room, ese es el cuarto de mi familia. Hasta en el momento en que Dios, en un culto que estoy dirigiendo, para aquel entonces era miembro de una iglesia por un año, cuando levanto mi mano, Dios mismo me coge la mano y me la levanta. Yo caminaba con un aparato de esos que le ponen a uno. Y de repente el aparato se suelta. Yo levanto mi mano y le digo a los hermanos, Dios está aquí, el Espíritu de Dios está aquí. Y lo que está buscando es obediencia. Y era que Dios mismo me estaba hablando a mí. Dios lo que está buscando es obediencia, obedece, porque me voy a glorificar. Cuando yo veo mi mano, se fue el dolor. De ahí llego a mi casa, le digo, Señor, voy a hacer lo que tú me digas. Hablo con el pastor, digo, pastor, el Señor me está abriendo puertas y tengo que lanzarme. Ya llevaba un año con ellos. Tengo que lanzarme a hacer la voluntad de Dios. La iglesia creció allí en el hogar. Fue un grupo, un llamado, fue un grupo donde el Espíritu de Dios se movió, vimos milagros, vimos prodigios, el grupo creció, nos vamos para el pueblo de Luquillo, ya a los 4 años el Señor me habla y me dice, ya es tiempo de salir de aquí. Habíamos 25, 30 personas aglomeradas en aquel cuarto apretadito. Pero de repente oigo la voz de Dios que me dice, ya es tiempo de salir de aquí. Y nos vamos para el pueblo. Y dice, Señor, ¿hacia dónde tú quieres? ¿Qué es lo que tú tienes? Y el Señor me dirigía. Y en ese mismo día que yo salí, conseguimos un lugar para alquilar. Gloria a Dios. Y tuvimos casi 10 años para la gloria del Señor. 10 años donde los dones del Espíritu de Dios se movieron, donde milagros, almas se salvaban. Pero pasó lo inesperado. Me acuerdo en mis últimos años de pastorado, empecé a descuidar mi vida espiritual. Lo que le puede pasar a cualquier ministro, cualquier líder laico, a cualquier pastor. Cuando dejamos la conexión divina y nos desconectamos del cielo, empezamos a caminar solos. Y empecé, luego de la partida de un copastor que tenía de 80 años, un hombre de Dios, empecé a poner mi mirada en la gente. Y es lo que yo quiero en esta hora, a través de este mensaje, cautivar la audiencia, a mis hermanos, pastores, aquellos que son propensos, ¿ok? Que tienen ese llamado al pastorado. No hagan nada sin la autorización y la aprobación del Espíritu de Dios. Me descuidé, empecé a ver la gente con ojos carnales, no respaldaban, no apoyaban. Y esto fue lo que marcó mi ministerio de tantos años, de 20 y pico de años. Y me acuerdo aquel día donde hay un retiro, pero yo veía que la gente no respondían. Pero previamente ya Dios había hablado. Claro. ¿Ok? Que había una mujer, había una bruja que se paraba al frente de nuestra congregación y esta persona lo que hacía era pues maldiciendo la iglesia. Y yo, en vez de atender a eso, porque el mismo Espíritu de Dios me usó a mí en profecía a través del don de ciencia y le decía a la iglesia 6 meses antes de lo que surgió, por cuanto le di tiempo a la bruja y no se arrepintió, la quito del medio ya. Eso fue un martes. Ya el sábado la mujer era cadáver. Aún con tú y con eso, Dios había hablado a través de otro siervo. Y caí en un estado de inconsciencia donde no me acordé de esas palabras. Sí mantuve mi mirada
en ese domingo, un día de ayuno, retiro congregacional, y de repente estoy caminando en la carne, lo estoy diciendo como hombre de Dios, y mucha gente me han criticado, varón, no diga eso, que eso no es ético. Y yo le dije, ¿seré yo mayor que Dios? Donde en la Biblia está registrado que al Dios perfecto, al Dios eterno, le dividieron el cielo. ¿Seremos nosotros mayor que Él? Y eso fue una experiencia que Dios me dio. Donde yo ese día fue donde marcó mi vida ministerial. Me pongo a mirar por debajo del brazo, ya el enemigo me estaba velando. Me pongo a mirar por debajo del brazo y digo, ¿dónde están los líderes? ¿Dónde está el respeto a Dios? ¿Dónde está el respeto a su pastor? Y me entró un desánimo, varón, donde me cegó. Y de mis 3 experiencias pastorales, en esa fue la que me marcó. Cuando yo agarro mi Biblia, fue algo que tomó mi mente. Agarro mi Biblia, me bajo del púlpito y jamás volví. Abandoné. Me fui para mi casa a llorar y es desconsolado como cuando Pedro negó al maestro desconsoladamente. Wow. Y para mí fue algo que yo le dije, Señor, mira lo que yo he hecho. En el 2015 pasó eso. Cojo un ticket y me voy para Estados Unidos. Y en el 2016, mi primera esposa me dice, yo no te voy a seguir, yo no te amo. Porque yo le abrí la puerta. Y yo quiero dejarle saber a mis hermanos, compañeros de milicia, no nos descuidemos. Yo legalmente, porque esto es legalidad, claro. Todo esto es legalidad. Yo legalmente le abrí la puerta. Y en el 16, esta persona me dice, yo no te amo, no quiero estar contigo. En el 18, 17, 18, mi hijo menor me dice, papi, me gustan los hombres. Y eso fue para mí algo que me marcó. Y yo dije, Señor, yo no puedo darle para atrás lo que yo he hecho. Pero una cosa yo sé, tus misericordias son grandes. Y yo estoy aquí porque cuando regresé en el 2020, en los comienzos de la pandemia, yo no creía lo que me estaba enfrentando. Vine solo, a nivel que caí en Capestrano. Aunque estuve 24 horas, caí en Capestrano. Y Dios me permitió llegar ahí para hacerme entender que las cosas se hacen en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, en el mover de Él. Y por su misericordia, porque me enfrenté a la muerte, esa voz que me decía, tus hijos no te aman, quítate la vida, prívate de la vida. Mira, la que decía que te amaba, estás solo. Fuerte. Tu familia no puede hacer nada por ti. Y pasé ese proceso. Y empezando buscando y buscando y humillándome, hasta que Dios en su misericordia me ha abierto las puertas del ministerio Maranata. Gloria a Dios. Y este último evento donde me enfrenté a la muerte hace cuatro años atrás, y de ahí para acá, hacen ya 2 años que Dios extendió su cetro. Dios extendió su cetro. Y puedo decir como Job dijo en una ocasión, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y yo te insto a ti que me estás mirando, piensa primero lo que vas a hacer. Tú que estás pensando que vas a abandonar el ministerio que Dios te dio, no lo hagas. No lo hagas. Detente.
Detente porque hay una trampa de Satanás detrás de todo esto. Dios tiene bendiciones mayores para ti. Aquí está el ejemplo. Arrepentido, Dios me ha restaurado. Tengo un pastor tremendo, un hombre de Dios, que la palabra fluye, me nutre. No importa los años, los años de atrás se quedaron atrás, varón. Yo me siento que estoy empezando como un niño, nuevamente, poniéndome a los pies del Señor. Y yo lo que quiero es hacer su voluntad. No quiero más nada. Soy instrumento de Él. Y todos los días le digo a Él, enséñame a amarte como tú me amas y a perdonar como tú me perdonas. Y esa es mi meta todos los días. Gloria a Dios, Ismael, de verdad que esto es un testimonio para nosotros, ¿verdad? Analizar y meditar. Amén. Yo creo que me atrevo a decir que en la vida de cada ministro, cada cristiano, cada líder o pastor puede llegar a ese pensamiento. Sí. Y con esto quiero también resaltar y para que nosotros entendamos las luchas que tienen los pastores hoy día. Pastoras y pastores. Así es. Estos líderes que Dios ha llamado para que cuiden a una grey, para que tengan, ¿verdad?, una oveja, para que tengan una iglesia. Si nosotros entendiéramos las luchas que ellos pasan, por lo que ellos están atravesando, por todos los pensamientos que vienen a sus mentes, nosotros oraríamos más por los pastores. Así es. Más por estas personas. A veces los vemos y estamos pendientes a que nos resuelvan la vida, pero muchas veces ellos están luchando con muchas cosas, muchos pensamientos. Nosotros vemos y podemos identificar en el caso de usted que él se enfocó, dicho por usted mismo, se enfocó en las personas, en el respaldo, en no recibir ese trato que sea recíproco, lo que usted hacía, el esfuerzo, y eso lo desenfocó, entre otras cosas, a llegar a la magnitud de tomar una decisión que me atrevo a decir que hoy día lo vemos a través de sus lágrimas. Le ha costado cada vez que lo analiza, cada vez que piensa en ese momento, le cuesta, le da sentimiento porque usted mismo reconoce que estuvo mal. Amén. Se dejó llevar. Y con esto quiero hacer un paréntesis en ese momento para que oremos por esos pastores, que el que esté ahí, que sea de oración, usted lleva el chat, escriba donde sea, que nunca suelten a los pastores de las oraciones, de los clamores. Si supiéramos cuántas luchas hay. Batallas donde los pastores se enfrentan a potestades de alto rango. Exacto. No es lo mismo un feligrés que se enfrenta a un demonio, una malicia, a un siervo de Dios donde es confrontado con potestades. Bueno, si le zumban, son rango. Le zumban para la cabeza, el cuerpo cae. Eso es como todo, por eso siempre yo resalto a los caballeros y a los, por lo menos en los matrimonios, el ataque más fuerte va a ser para el caballero, el varón, para la cabeza. Yo le doy a la cabeza, se desarticula la familia, se desarticula la iglesia, porque la iglesia se compone de familia, se desarticula una sociedad, se ve trastocado todo, es todos los ámbitos. Un efecto en cadena. Y por eso es que siempre debemos de cuidarnos. Usted acaba de decir que yo siempre salgo ministrado en todas las entrevistas, para la gloria del Señor soy líder de la iglesia, y ese es el consejo que me dan. Cuídate, Diego. Cuida tu corazón, cuida tu mente, no des cabida al enemigo, no abras puertas, mantente buscando al Señor, humillado, busca su rostro, todo lo que haga, sea lo mínimo, hazlo consultándolo. Yo le testifico ahorita que estaba en algunos movimientos. Esos movimientos han sido consultándolo con Dios. Dios mío, dime, Dios mío, dime. Me muevo, es para allá, es para acá. Porque he aprendido que haciendo la voluntad de Dios me conviene más que yo irme con mi propia prudencia. Correcto. Siendo sabio en mi propia opinión. Y los dolores de cabeza que me puedo evitar. Porque claro está, Dios es misericordioso. ¿Sí? Que me restaura, me levanta, pero hay consecuencias que me van a seguir. Sí. Y lo vemos, ¿verdad?, a través de su dolor en ese momento. Pero vemos cómo aún así Dios es capaz de coger todos esos pedazos rotos y volver a hacerle una obra de arte. Una vasija nueva, como las manos del alfarero, pastor. Amén. Y usted está siendo transformado. Usted ya de un tiempo para acá se depositó en la ruedas del alfarero. Dios lo lleva
ahora a Puerto Seguro. En su angustia Amén. clamó a Dios y Dios escuchó Y y lo respondió. llevó a Puerto Seguro. Y hoy día usted pertenece a lo que es la iglesia allá en Maranata de Fajardo, Fajardo. con los pastores Julio y Que los Mari amamos, los amamos grandemente. y a toda la congregación Y de allá. sí, claro, son especiales para nosotros. Yo lo llevo a Puerto Seguro. Amén. Allí yo Amén. sé que he ido, he ministrado allí, sé lo que da el pastor, los pastores, la familia pastoral, Nayeli, Tini y a todo el cuerpo ministerial. Amén. Y no hay iglesia perfecta, pero yo sé que usted llegó a un oasis, llegó a un lugar Amén. que será de bendición tanto para usted como usted para ellos. Así. Y para mí, ¿verdad? Es un privilegio tenerle, pastor. Las últimas palabras, ahí Sí. estamos, un ministro que ahora mismo está por rendirse. Sí, sí, no. Ahí está viéndonos. Mi consejo es detente, acude al Espíritu de Dios, es nuestra única fuente de esperanza. No haga el error que yo cometí. Traté de resolver el problema con mi propia fuerza y lo que encontré fue el fracaso. En las manos del Señor está la victoria. Eso es que piénsalo bien antes de hacerlo, porque las consecuencias al desobedecer al Señor son funestas, son desastrosas, son dolorosas y aún puede costarle la salvación Claro. a la persona. Yo me enfrenté retando a Dios, me tomé el chance de mi vida, donde cuando me enfrenté a la muerte, Dios mismo podía decir como hizo con Saúl, Ya, deséchalo. atorméntalo. Y Dios hizo lo contrario, Claro. me extendió el cetro Dale. de la misericordia. Y es lo mismo que Dios va a hacer contigo. Hay ayuda. Yo no busqué ayuda en ningún lado, yo mismo me enfrenté, bueno, Claro. pero fracasé. En vez de acudir y mantenerme mirando como Moisés al Claro. invisible, yo dije, no. Solté, fui un cobarde. Yo le dije a Dios, yo fui un cobarde. Yo fui un cobarde. No merezco el llamado que tú me hiciste. Ten misericordia de mí. Y todo lo que he hecho de ese tiempo para acá, humillación. Esa es la llave, Claro. la humillación. Si te humillas, Dios se va a glorificar. Eso es lo que Él quiere, humillación, eso es todo. Amén, amén. Despojarse de uno mismo, reconocer que Él es el dueño, que el Señor el Señor y Salvador. Amén. Nosotros somos siervos, somos esclavos. Y eso es parte de la humillación. Así que, Abimael, queremos darte las gracias. El tiempo ha Amén, corrido. gracias a ti. Sé que esto es un pisco labi, ¿verdad? Sí, de sí. lo que es, esto es un extracto solamente de lo que es el testimonio. Así es. Tocamos ese tema, pero fue que así le inquietó el Señor a usted, Amén. porque sé que hay personas que están pasando por lo mismo. Eso es así. Así que no se rindan, sigan hacia adelante, sigamos confiando en Dios, que Él será nuestro pronto auxilio, Amén. nuestro lugar secreto, nuestro lugar seguro en los momentos más difíciles. Así que gracias, siga hacia adelante. Amén. Gracias por la invitación. Amén, amén. Así que también muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este episodio, un episodio más de Es Necesario que Testifique, que va por Maranata 911. Dios te bendiga y Dios te guarde.